Bienvenido a Ánfora 2022, estimado Roberto. Gracias. Ya estamos en contacto. Referéndum en la agenda política. Comentario, Roberto. Bueno, el primer comentario es que es un tema planteado durante la campaña electoral del año pasado. No es un tema que aparece de la noche a la mañana. Y eso hay que remarcarlo con mucha claridad. Claro. Fue propuesto y particularmente en la primera vuelta hubo hasta 7 candidatos que plantearon el tema de la Asamblea Constituyente. Y en la segunda vuelta el profesor Castillo lo reiteró como parte del plan bicentenario. Eso en primer término. Y en segundo término, cualquier iniciativa orientada a que la ciudadanía opine de su punto de vista y se exprese democráticamente a través del voto es positivo. Y tercero, no se está planteando asamblea constituyente mañana o de acá a la próxima semana o inclusive en la elección de regional municipal de octubre. Lo que se plantea es consultar a la población si está de acuerdo o no, sí o no, en que haya una asamblea constituyente. Y para ello se abrirá un proceso. Si gana el sí, evidentemente se convocará a elecciones para la Asamblea Constituyente y tendrá un plazo determinado para elaborar el texto de la Carta Magna. Y finalmente, toda posibilidad constituyente implica un nuevo pacto social. Y eso también es positivo porque puede permitir, más allá de las diferencias, acercamientos. Y lo más importante es que en la propuesta de Asamblea Constituyente está considerando una elección por sectores sociales. En este caso, el 26% de pueblos indígenas, andinos, amazónicos, 4% afroperuanos, 30% los independientes, cualquiera que esté escuchando, que no forme parte de un partido y que muchas veces critica, digo, ¿cómo puedo participar? Puede organizarse para participar. Y el porcentaje correspondiente también para la participación de los partidos. En lo personal, creo que debemos dar curso a este proceso. Ahora, una primera lectura también indica que se ha presentado el proyecto, pero ya algunas bancadas, sin decir nombres, Roberto, han señalado de su oposición y que es inviable y que no está en el escenario político. ¿Concuerdas con esas opiniones? Esa es una opinión a priori sin haber conocido la esencia de la propuesta de ley del Ejecutivo. Bueno, yo sí le pongo nombres, bancadas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, entre otras, rápidamente, sin haber escuchado mucho, han salido a decir que no. No me extraña, viniendo de quienes vienen, por un lado. Y por otro lado, en realidad quieren cortar la posibilidad de un debate democrático. Si están en contra de una nueva constitución, bueno, lo que correspondería es que hagan campaña por el no a la Asamblea Constituyente. Pero lo que no pueden hacer o lo que no deberían hacer es impedir a priori, anticipadamente, la posibilidad de que siquiera se discuta ese tema y que la población sea consultada. Con un argumento adicional, lo dicen las bancadas de un Congreso que es apoyado únicamente por 1 de cada 10 peruanos. No tiene legitimidad, tiene legalidad, pero está perdiendo legitimidad y no me extrañaría que una próxima encuesta ya ni siquiera llegue a 2 dígitos, sino que tenga un nivel de aprobación del 9% para abajo. Si el Congreso tuviera legitimidad, caramba, lo escuchamos con respeto, escuchamos detenidamente qué dice, pero un Congreso que no llega, que solamente es apoyado por 1 de cada 10, hay que tener mucha raza para decirlo, ¿no?
Ahora, el proyecto de ley, como bien ha señalado, tiene porcentajes importantes que seguramente, si es que se aprueba en el Congreso, tendrá algunos recortes, algunas modificaciones. Esta participación de los independientes creo que merece un comentario adicional, Roberto, porque es la esencia de la democracia, ¿no? O sea, no son los partidos políticos, no son las organizaciones de profesionales, de instituciones de la sociedad civil, sino son los independientes. ¿Cómo se va a canalizar? ¿Cómo crees, desde la visión del sociólogo, puede canalizarse esta participación, que es importante? Ahí incluiríamos seguramente a los peruanos en el exterior, que también tienen una participación importante en este escenario. Es un tema de participación ciudadana porque la convocatoria va más allá de los partidos. Y en un país como el nuestro es totalmente explicable, con un sistema de partidos en la práctica inexistente, organizaciones que aparecen de elección a elección, y si revisamos las candidaturas regionales municipales, vemos que algunos han cambiado de camiseta para postular 6, 7, 8 veces. Entonces, por lo tanto, quiero llamar la atención acerca de la casi inexistencia de un verdadero sistema de partido. Existen logos, existen vientres de alquiler, existen algunos que parecen casi una sociedad anónima. Ahora bien, ¿cómo promover la participación? Lo que se denomina independientes, yo ubicaría a las diversas manifestaciones organizacionales de la ciudad. Estoy pensando en las ollas comunes, que ahora, a raíz de la pandemia, tienen un rol muy importante. Estoy pensando en la pequeña empresa, en la microempresa, en los técnicos, en los estudiantes, en las mujeres, en los profesionales, en los sindicatos, en las asociaciones de comerciantes, de industriales. O sea, la sociedad civil, que no, los miembros de la sociedad civil no militantes en partidos, acá hay una excelente oportunidad para promover su participación y que hagan sentir sus voces proponiendo las alternativas que consideren. Y en el caso de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, tienen su nivel de organización, pero además va a haber competencia, porque no es que habría una lista, sino distintas organizaciones que van a competir. Creo que la experiencia chilena es muy aleccionadora en ese sentido. Ahora, por ejemplo, la Asamblea Constituyente chilena no la preside nadie de tal o cual partido, lo preside una dirigente mapuche, una profesional calificada. Ese es un buen ejemplo. Acá entre los quechuas, los aymaras, en fin, los ahuajún, los ayánicas, yo conozco gente muy calificada que tranquilamente podría representar a su pueblo de manera directa, sin intermediación. Sí, y justo estás refiriéndote a Miguel Hilario, por ejemplo, ¿no? Que es de una etnia amazónica, que fue candidato presidencial en un escenario totalmente diferente. Es una de las oportunidades. La Asociación de Empresarios de Gamarra también, que tiene más de 30.000 afiliados, pueden colocar una representación. Igual las instituciones universitarias, Roberto, ¿no? Los egresados de la Universidad Católica, los egresados de la Universidad de San Marcos, no solamente exalumnos, sino alumnos. De manera que la democracia en acción, creo que eso es muy beneficioso para un país tan complicado como el nuestro, y tan fragmentado, y con partidos políticos que, como tú bien señalas, de partido solamente tienen el nombre. Una gran acción, una gran movilización, que vamos a ver cómo lo toma los grupos que están en el Congreso de la República, y no nos olvidemos la participación también de los jóvenes en este escenario, ¿no? Bueno, creo que va a ser muy importante la voz de la calle, y cuando digo la voz de la calle no me estoy refiriendo exclusivamente a marchas, sino la expresión organizativa de la ciudadanía, y dentro de ella los jóvenes estudiantes tienen un papel muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay algo que he escuchado en las últimas horas,
de que dicen no es el momento. Bueno, quienes dicen no es el momento son los que ven la posibilidad de que sean afectados sus intereses de tener un monopolio de la representatividad. Creo que deben ser más democráticos y abrir a las distintas expresiones. Eso es importante. Y creo que el momento es ahora para abrir el proceso. Como repito, no es de la noche a la mañana. Estamos entrando a un momento constituyente, pero que va a implicar la convocatoria. Primero, el generar la fuerza suficiente para poder convocar, coincidentemente con las elecciones regionales y municipales, a esta elección, a este referéndum, a esta consulta, si se está de acuerdo con sí o no por la Asamblea Constituyente. Ganando el sí, se abre un proceso cuyo siguiente paso será convocar a la elección correspondiente, cuyo tercer paso será instalada la Asamblea Constituyente con independientes, con organizaciones sociales de los distintos pueblos de costa, sierra y selva, y también de los partidos políticos, elaborar una constitución plurinacional, una constitución con representación paritaria también, que hay que recordarlo, y popular. Y luego de elaborada, se someterá nuevamente a consulta, para que finalmente la ciudadanía diga, esta constitución elaborada, ¿estoy de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, el proceso no es de la noche a la mañana, y en lo inmediato, las propias organizaciones que participen en el proceso constituyente estarán trabajando y actuando en un plan anticrisis respecto a la alimentación, respecto a la generación, la gestión de los recursos naturales, respecto a la seguridad ciudadana, y al mismo tiempo se trabajarán reformas de fondo que vayan preparando el camino. Me refiero a la segunda reforma agraria, a la reforma energética, a la reforma vinculada a todo lo que tiene que ver con la salud, entre otros aspectos. Entonces, es un proceso que implica en lo inmediato un plan anticrisis, implica reformas integrales, la agraria, la tributaria, la energética, y el tema de fondo, el cambio de lo que son las estructuras económicas y sociales surgidas del autogolpe fujimorista hace 30 años, no olvidemos, y sustituido por un nuevo pacto social que sea la expresión de un nuevo gran acuerdo nacional ahora post-bicentenario. Excelente análisis y las conclusiones, Roberto. Si le damos, vamos a esperar lo que ocurre, si le damos la vuelta a la página para un comentario también, para ingresar, si te parece, al tema electoral municipal y regional. Ayer analizábamos, en el caso de Lima, Roberto, los precandidatos a la Municipalidad de Lima. Hay visibles ya 13 precandidatos, de los cuales un candidato es mujer. Entonces, ¿qué lectura tenemos del escenario de Lima, que seguramente se replica en el Callao y en el resto de regiones de nuestro país? Todavía no hemos avanzado en el tema de la equidad de género, definitivamente, Roberto, ¿no? Bueno, ahí hay varios aspectos. Uno primero, en que la representación de candidatas mujeres es ínfima, y eso tiene que cambiar, eso en primer término. El segundo término es que estas elecciones regionales y municipales pueden permitir, depende de la ciudadanía, el regreso de mafias como la de los chimpuneros en el Callao, que además se han distribuido en varias listas, como para decir, Curi es la opción 1, pero tenemos el plan B, el plan C y el plan D, y en varias regiones lo mismo, además de que personas que han tenido representación en el Congreso ahora buscan ocupar cargos a nivel regional y a nivel municipal. ¿Y por qué se está dando esto? Porque no ha habido una verdadera reforma política del sistema de partidos, de la ley electoral, de la representación. Y seguimos en más de lo mismo. Y en el caso de Lima, las candidaturas que se presentan, bueno, no motivan, nuestra ciudad pues no merece ser castigada con este tipo de candidaturas, pero es lo que tenemos. Por eso mismo,
cuando hablaba de en lo inmediato un plan anticrisis en lo económico, en la lucha, digamos, en defensa de la alimentación popular, de la soberanía alimentaria, de todo lo que significa nuestros recursos como el gas, que haya un impuesto especial a la minería, que haya una reforma tributaria mucho más amplia. Todos van a ser reformas, pero van a ser parciales. Por lo tanto, volvemos al punto de partida. Requerimos cambios de fondo. Y esos cambios de fondo implican un nuevo pacto social, un nuevo gran acuerdo nacional y que se exprese en una nueva Carta Magna, en una nueva Constitución. El propio tema de que nos quejamos de lo que vemos para las elecciones regionales y municipales tienen, como se dice, la madre del cordero está en la Constitución y en la falta de reformas políticas para que hayan cambios verdaderos y no maquillajes o para decirlo directamente, sí, engaña muchachos. No sí, crean totalmente. Que somos muchachos tontos, como dicen por ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y quizás un comentario también, Roberto, con las gracias en nombre de nuestros televidentes, de esta posibilidad. Hablabas de los chimpuneros y nos referimos y nos vamos al Callao, porque se señala también en el primer puerto que Alex Curi, el líder de la mafia corrupta del Callao, estaría pretendiendo presentarse en las elecciones de octubre. Bueno, para empezar, conversando con un amigo, me recordaba que el nombre del señor Curi es Alexander, le dicen Alex, pero en realidad es Al, recordando al personaje Al Capone de la gran mafia en Norteamérica, y que en este caso lo es en el Callao. En realidad, él ha salido de la cárcel, desde el punto de vista legal, ha cumplido su condena, pero no podemos olvidar que forma parte de una mafia con Félix Moreno, que fue el anterior gobernador regional, uno de sus discípulos, que está en la cárcel, el exalcalde Sotomayor, entre otros. Entonces, cuando pensamos y escuchamos el nombre de Chimpún Callao, que lo han desnaturalizado, porque el Chimpún Callao es parte de la identidad de los chalacos, de los nacidos en el Callao, y eso es algo muy positivo, pero ha sido desnaturalizado, ha sido tirado al suelo, utilizando este eslogan de la identidad chalaca como el nombre de una organización, que como ahora es muy descarado, bueno, ya no la utilizan, sino otros nombres, pero en el fondo es lo mismo. Creo que el pueblo chalaco tiene un deber cívico, que es derrotar a la mafia chimponera, y espero que haya la mente amplia y abierta de todos los sectores para poner por delante esto. Eso, yo he hablado con varias personas del Callao, y sería una ofensa no solo al Callao, sino al pueblo peruano, que alguno de estos mafiosos pueda salir elegido. La ciudadanía tiene la palabra. Seguramente en el transcurso de las próximas semanas, hasta antes de mayo, que es las primarias, vamos a tener más novedades de candidatos, no solamente en Lima y en el Callao, Roberto, sino también en ciudades en las que la corrupción también ha sentado sus reales con mayor incidencia: Arequipa, Puno, Cusco, el gobierno regional de Huaraz, La Libertad, Lambayeque, en realidad casi todo el Perú. El tema de la corrupción, que es otra de las lacras que tenemos, que estamos arrastrando como nación. Bueno, hay dos elementos. Primero, en realidad no va a haber elecciones primarias en el sentido auténtico de candidatos. Revisando, el actual Congreso, dirigido por María del Carmen Alba, ha dejado en suspenso la aplicación de las elecciones primarias obligatorias. Eso hay que dejar claro. La ciudadanía no va a tener la posibilidad de participar desde el primer momento, como existe en otros países, en la selección de los candidatos del partido con el cual simpatiza, por un lado. Y por otro lado, en la mayoría de los casos que va a haber elecciones internas, en el 90 y tantos % de los casos son listas únicas. Sí. Así que ya sabemos
¿Cuál es el resultado? Por ahí hay alguna excepción un poco perdida, ¿no? Y tercero, esto en realidad va a llevar a que varios candidatos, candidatas vinculados a mafias, bueno, ya tienen la mesa servida. Por lo tanto, y vuelvo al inicio, así como se planteo que es algo fundamental, como lo están señalando distintas organizaciones políticas, sociales, el poder promover un plan anticrisis frente a lo que viene sucediendo en relación al tema de Rusia y Ucrania, el alza de precios de los fertilizantes, de los combustibles, de diversos productos de primera necesidad, que implican medidas inmediatas en el plano alimentario, en el plano energético, así como también se plantean reformas mayores en términos de la segunda reforma agraria, que hay que ponerla a andar ya y pasar del discurso a la acción, por ejemplo. Está también la lucha anticorrupción como una cuestión fundamental. Hemos luchado contra el fujimorismo, el fujiaprismo, logramos cerrar un congreso dirigido, vinculado a intereses de corrupción. Recordemos, fue cerrado el 30 de septiembre del año 2019, hace casi 3 años. Ahora no hay que bajar la guardia y la corrupción no tiene signo ideológico o color político. Corrupción es corrupción. Y si en el actual gobierno, como parece que hay indicios de algunos familiares u otros hay que corrupción, el sistema de administración de justicia tiene que actuar con toda firmeza. Y eso preparando el camino para un nuevo pacto social constituyente. Ese es el proceso que tenemos que promover. Correcto, y regresando al inicio de la entrevista, ¿no? El tema del referéndum, recordar a nuestros televidentes que el último referéndum, si no me equivoco, Roberto, es el que se hizo para el tema del FONAVI, los fonavistas, el sí y el no, que ha pasado tantos años y que todavía está en proceso la devolución de los aportes. Esa es la experiencia que se tiene última de un referéndum, que en este caso es un referéndum mucho más político y de cambio de estructuras, que es como tú bien lo señalas. Pero hay otro referéndum, fue el del año 2018, cuando Martín Vizcarra era presidente y se consultó lo que correspondía a reelección o no congresal, entre otros puntos. Y en esa ocasión la mayoría fujiaprista del Congreso no quería convocar nada. Fue la presión ciudadana los que obligó a la convocatoria de este referéndum, que fueron reformas realmente limitadas, parciales, que en su momento tuvieron su papel. Yo entonces era el presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del año 18 y apoyamos ese proceso, y en el referéndum se ganó las 4 preguntas, 3 de las 4, porque la otra se había planteado un no con más del 80%, pero se hizo a través de la movilización ciudadana. Por lo tanto, la experiencia que estamos empezando a vivir sobre un tema ya de mayor envergadura no puede ser entendido como una discusión entre 4 paredes en el Congreso. Hay que abrir el debate de propuestas en lo económico, en lo jurídico, en términos del tema ambiental, de los derechos fundamentales a la ciudadanía. Yo justo este viernes voy a participar con Nicolás Lynch en la presentación de un libro de su autoría en la ciudad de Ica respecto al proceso constituyente. Y espacios de este tipo tienen que ser multiplicados, que hayan asambleas, conversatorios, que la población se informe y forme su propia opinión y con cabeza propia decida. Eso es lo más democrático, y no que un grupo de 130 personas, congresistas, que son apoyados únicamente por 1 de cada 10 peruanos, pretenda imponer su voluntad a 33 millones. ¿Qué cosa es más democrático? ¿Los 130 congresistas deslegitimados o una consulta democrática a todos los peruanos y peruanas? Evidentemente es lo segundo. Es democracia, es participación y es transparencia. Y esto es fundamental para poder cambiar el orden de cosas en nuestro querido Perú. De que la opinión pública, nuestros ciudadanos estén informados, nosotros estamos en el compromiso en BIS. Vamos a ver la posibilidad del día viernes hacer el enlace desde Ica
para dar información, o en todo caso a lo mejor conversar contigo el día lunes, Roberto. Vamos a ver, todas las vías están, lo cierto es que la población necesita información, y mientras más información, mucho mejor será la toma de decisiones. Un abrazo, Roberto. Gracias Sí, por la un oportunidad. llamado final pequeñísimo a los que Sí, plantean no al referéndum, a la nueva constitución. Yo les invito, antes que decir no al referéndum, no a todo, digan, bueno, que no están de acuerdo con que haya una nueva constitución, que den sus argumentos, sus razones y debatamos democráticamente. claro, Eso va a permitir fortalecer la institucionalidad en el país y sobre todo va a facilitar la participación de la mayor cantidad de personas. Eso es. Y acá así un es. plan anticrisis, reformas integrales, lucha anticorrupción y el proceso constituyente hacia una nueva constitución, no de los partidos, sino de la ciudadanía, que sea un nuevo pacto social. Eso es lo más democrático. De Muchas acuerdo. gracias. Gracias, Roberto. Un abrazo.